Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Agricultura. Comenzamos esta edición de día lunes 27 de enero, absolutamente en vivo, siendo las 13 horas con 7 minutos. Comenzamos esta semana, ya la última semana de enero. Estamos llegando a la mitad del verano, este caluroso enero, con nuestros queridos panelistas de día lunes. Saludo aquí. Se invirtió aquí, se dio vuelta la tortilla, porque está absolutamente presencial nuestra querida Catherine Montealegre y tenemos telemático a Cristiana Araya. Catherine, gracias por estar acá. Oye, muy contenta de poder estar un nuevo lunes con ustedes, empezando la semana con toda la energía, pero un poco triste de que no esté Cristiana Araya aquí presencial. Sí, la verdad que la fanaticada está un poco decepcionada. Esperaba que Araya no fallara y estuviera acá. ¿En qué lugar del mundo nos acompaña Cristiana Araya, diputado republicano? Gracias por estar acá. Pero esta vez telemático, alguna vez que me toque, pero aprovecho saludar a los cadetes Jorge y todos los que están conectados. Yo creo que esta semana se viene bien intensa, reforma de pensiones votándose aceleradamente, sin mayor reflexión, así que en esto hoy se vota hasta total despacho, o sea, acomodé el lugar, a mata caballo, con los ojos cerrados, los senadores están votando y resulta alarmante que voces tradicionalmente del centro y la centro izquierda, como era la senadora Rincón, hoy dicen, epa, lo que estamos votando acá es una irresponsabilidad. Un llamado a la reflexión, incluso no de la extrema derecha, como podría haber dicho algunos, sino de los sectores más centros o moderados. Vamos a estar hablando justamente de ese punto y también de las declaraciones de Gael Jomans, porque estuvo bien movido el fin de semana, pero antes nos vamos a hacer cargo de un tema que también se dio a conocer el viernes en la tarde. Nosotros ya habíamos terminado el programa, pero dio mucho que hablar porque usted ¿se acuerda de un ministro llamado Giorgio Jackson, que fue ministro de Desarrollo Social? ¿Se acuerda de una iniciativa que lo hizo utilizar un llamativo gorro, yo diría rosado, pero alguna mujer podría decir que no era rosado, sino que era, no tengo idea, otro color, no sé, un poco flúor, fucsia, no sé qué color dirían, pero acuérdense de esa iniciativa gubernamental llamada Gas a Precio Justo. Bueno, resulta que la Contraloría General de la República reveló que la Subsecretaría de Energía aún no ha reembolsado más de 517 millones de pesos a la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, correspondientes a los costos de este plan piloto Gas a Precio Justo. En total, el proyecto generó gastos por 591 millones de pesos, lo que llevaba a calcular que el costo de cada uno de los balones de gas estaba en torno a los 117,000 pesos. Es decir, una vez más se pusieron a hacer política creyendo que lo iban a cambiar todo para bien y terminaron cambiándolo todo, pero para absolutamente mal. 117,000 pesos costó cada uno de los balones de gas, a pesar de que se pretendía vender los cilindros un 40% más baratos que el resto del mercado. Según se dio a conocer por The Clinic el día viernes en la tarde, el requerimiento hecho por el diputado de la Unión Demócrata Independiente Marco Antonio Zulantay llevó a un informe especial de investigación de la Contraloría que hablaba de esta falta de restitución y además que se instruyera un procedimiento disciplinario tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivarse de la situación representada. ¿Cómo lo ve, Catherine Montealegre? Bueno, la verdad es que uno podría decir que se sorprende, pero no nos podemos sorprender después de todo lo que ha hecho este gobierno en el último tiempo. La verdad es que estamos gobernados por un grupo de personas que son absolutamente ignorantes e inexpertos en los temas de políticas públicas, especialmente cuando tienen el ánimo de experimentar con los dolores de todos los chilenos. Y no lo dice solo, el actuar de este gobierno, lo dice Pablo Iglesias, cierto politólogo de Podemos en España, que Chile efectivamente es un
un lugar de experimento para las izquierdas. Lo dice también Mariana Mazzucato, cierto, economista, que plantea que Chile, cierto, es un lugar, digamos, preferible para los experimentos por parte de la izquierda en materia económica para derrotar el sistema neoliberal. Y lo cierto es que este gobierno no lo ha hecho mal tampoco. O sea, cree que Chile es un lugar para hacer experimentos. Lo hicieron con el experimento constitucional, lo siguen haciendo con estos experimentos estatales. La verdad es que 500 millones costó esta gracia experimental por parte de la izquierda comandada por uno de los líderes del Frente Amplio, que hoy día está, cierto, recluido en España, paseando por España después de dejarla grande en nuestro país. Es una vergüenza para los chilenos. Yo creo que efectivamente, y agradezco que los diputados estén llevando adelante las investigaciones, que se esté llevando adelante también la fiscalización por parte de la Contraloría, porque de una vez por todas que ojalá los responsables, cierto, de este tipo de experimentos cuyos costos, cierto, lo pagan todos los ciudadanos chilenos, al fin se hagan cargo de su responsabilidad y de las responsabilidades políticas, jurídicas también que puedan existir en este caso en particular. Bueno, la Contraloría sostenía que había debilidades en el proyecto y solicitó a ENAP que pudiera aclarar por qué no se definieron formalmente las obligaciones y responsabilidades de cada una de las partes, así como tampoco se asignaron los encargados de supervisar el correcto funcionamiento del proyecto. Cuando uno escucha estas iniciativas, yo inmediatamente recuerdo las típicas farmacias populares, las farmacias comunales, las farmacias de Daniel Jadwe, que siempre llaman tanto la atención diciendo, mira, vamos a tener medicamentos mucho más baratos. Y todo el mundo dice, bueno, pero ¿cómo lo logran? Bueno, con un subsidio. Y era exactamente lo mismo que querían hacer con el gas, con un subsidio, con un verdadero precio justo. El precio justo de la izquierda terminó siendo 117,000 pesos por cada balón de gas. ¿Cómo lo ve el diputado Cristian Araya? Bueno, yo creo que es fundamental que quienes toman este tipo de decisiones asuman responsabilidades y se persigan estas responsabilidades, incluso si les afecta el bolsillo. El caso de los balones de gas a precio, comillas, justo no sé para quién, es un ejemplo muy gráfico, muy elocuente. Tal vez el color que tú decías es el magenta, pero un tema más de fondo es la falta de responsabilidad de quienes toman decisiones y cómo les resulta inexigible. Recordemos el Transantiago, que hoy es un sangramiento permanente, un desangre para el Estado, pero que pagó Moya y que nadie se hace responsable, ni Ricardo Lagos, ni Michelle Bachelet, uno que lo diseñó, otro que lo implementó, no se hicieron cargo del Transantiago. Y ahí están felices y campantes. La reforma tributaria del ministro Arenas, este gran acuerdo en el que estaban muchos senadores hoy que aún son parte, como el senador Coloma o el senador García Rubinot, que respaldaron la reforma tributaria. Y miren el desastre que significó. Y ahora, a pocas horas de que se inicie la votación en el Senado sobre la reforma previsional, uno se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando esto no resulte? Cuando haya problemas, cuando en un par de meses más tengan que meter otro parche, un proyecto rápido, express, para poder solucionar inconsistencia. Cuando veamos que las pensiones a largo plazo van a verse mermadas por los fondos generacionales. Bueno, ¿quién va a asumir ese costo? A todos los que nos están escuchando, van a tener menores pensiones de acuerdo a lo que están aportando por esta modificación. ¿Y quién va a asumir ese costo? Absolutamente nadie, paga Moya. Y así la lista es inmensa. Yo creo que enhorabuena, la Contraloría levanta la voz, da una pequeña señal en un caso acotado, pero yo creo que son muchísimos más los casos que debiesen perseguirse las responsabilidades, tanto administrativas como también políticas. O sea, el sistema tiene que, de una vez por todas, enrostrar a quien toma las decisiones. Y si termina siendo un desastre la reforma previsional, que quienes estuvieron detrás de esto lo asuman en responsabilidad, que den la cara y que la ciudadanía lo tenga claro. Pero lamentablemente termina pagando Moya. Lo decía el ministro de Arena en su momento, júzgueme por los resultados. Los resultados están a la vista, nadie lo juzgó y está impune.
Y es importante detenerse en estos temas y analizarlos y volver a sacarlos a la luz y que no se olviden, no solamente por el impacto mediático que tuvo en su momento, ¿cierto? Por toda la puesta en escena, los balones de gas puestos uno al lado del otro, el color rosadito o magenta, como nos acaba de decir Cristian Araya, sino que también los argumentos que habían detrás. Si estos tipos creen que vienen a inventar la pólvora, que vienen a inventar la rueda, y nos decían, no, es que va a ser más barato. ¿Y por qué va a ser más barato? Porque ya no va a haber una empresa, siempre desconfiando de las empresas, desconfiando del libre mercado, ya no va a haber una empresa intermediaria. Entonces toda la plata que se gastaba en la distribución ahora no se va a gastar porque lo va a hacer en app. Bueno, ¿y qué es lo que dice la Contraloría? Bueno, destacó que, entre otras cosas, el problema estuvo en los costos de distribución, que fueron un factor clave en el fracaso del programa, porque en su diseño inicial no se consideraron las dificultades logísticas ni las implicancias presupuestarias de los costos que conllevaría la distribución. Esto derivó en que los recursos destinados al proyecto no pudieran ser utilizados de manera eficiente. Y de hecho, tanto es así que la Contraloría le dice, oiga, pero ¿usted cómo termina sumando esto? ¿Cómo hace que los números le den? Y le dice que tiene que especificar si va a utilizar recursos presupuestarios de la Subsecretaría de Energía, si va a utilizar las utilidades de la empresa o si la plata va a venir a otro lado, porque la plata se tiene que pagar de alguna parte. ¿Y saben cuál fue la respuesta de la Subsecretaría? Que fue lo más insólito. No, es que todavía no se han restituido los 517 millones a ENAP porque falta que nos entreguen presupuesto desde Hacienda. Entonces, cuando uno dice paga moya, es lo mismo que esto, pues el presupuesto de Hacienda. ¿Y qué significa los presupuestos de Hacienda? Significa que el Estado tenga que desembolsar por la irresponsabilidad de Giorgio Jackson y sus secuaces. Entonces, cuando uno se pregunta ¿por qué el Estado no tiene plata? ¿Por qué le están pidiendo un préstamo a los trabajadores? ¿Por qué resulta que quieren subir tanto los impuestos? ¿Por qué estamos con un Estado con 100.000 funcionarios nuevos desde que llegó este gobierno? ¿Por qué estamos cerca del 1.000.000 de funcionarios? Bueno, porque pues estos gallos no tienen ninguna responsabilidad. Si hay que gastar más no importa, porque no lo pagan ellas, lo terminamos pagando nosotros, los chilenos que pagamos impuestos. Catherine Montealegre. Claro que sí. Bueno, yo en esto estoy muy de acuerdo con ambos, o sea, con Cristian y contigo, porque efectivamente, ¿cuál es el apuro de seguir cometiendo más errores? O sea, este gobierno ha sido campeón en malas reformas, ha sido un campeón, ¿cierto?, en administrar mal los recursos de los chilenos. Y no solo este gobierno, las izquierdas en general. Recordemos las reformas tributarias que han impulsado, recordemos la reforma educacional de Bachelet 2, que hoy día está haciendo aguas no solo en la educación pública. Recordemos también las reformas electorales que hoy día nos tiene con una fragmentación política y partidista, ¿cierto?, de grandes envergaduras que necesita ser solucionada. Entonces, cuando tú ves que estamos negociando con izquierdas que no han sido capaces de llevar adelante reformas que hayan resultado bien para los chilenos, uno dice, bueno, ¿cuál es el apuro? Se presentaron 176 páginas, ¿cierto?, de indicaciones. ¿Cuál fue el apuro para unos días después aprobar y darle el vamos a la reforma en la Comisión de Trabajo sin un análisis serio, sin consultar a los órganos que son expertos en estos temas? Porque la verdad es que después lo terminan pagando todos los chilenos. Y después tenemos excusas por parte del gobierno, con frasecitas como actuamos de buena fe, no quisimos equivocarnos, ¿cierto? Pero lo cierto es que estamos en un procedimiento de aprendizaje. Estamos en aprendizaje, es que no sabíamos, etcétera, etcétera. O sea, fue sin querer queriendo, perdónenme, pero lo cierto es que estamos gobernados por un grupo de improvisadores e ignorantes y nos lo dicen en la cara. Y no somos capaces de entender que estas personas muchas veces juegan con los dolores de las personas y no están entregando ciertas soluciones reales. Entonces, la verdad es que si tenemos a senadores y ministras que ignoran la Constitución, porque eso es lo que dicen, ignoramos la Constitución en la compra de la casa del presidente Salvador Allende, que actuaron de buena fe, supuestamente. Pero al mismo tiempo, ¿cierto?, vemos que después tenemos que pagarle por esos errores, por esa ignorancia, por esa buena fe. Hasta el abogado del presidente Gabriel Boric ahora es la causa que se abre. O sea, perdónenme, pero ¿hasta cuándo los chilenos van a seguir pagando los costos de un mal gobierno? ¿Y hasta cuándo, cierto, quienes son oposición van a seguir dándole el amén en este tipo de actuaciones? Yo por lo menos para eso creo que no deberíamos estar dispuestos y creo que hay que tener la responsabilidad suficiente para que la reforma de pensiones en particular tenga un cauce en donde se tomen todas las aristas, se evalúen cada una de las indicaciones y se vean cuáles van a ser las consecuencias, porque no vamos a tener una reforma de pensiones por un ratito, no se va a echar a perder el sistema por un ratito, o se va a crear un sistema mixto por un ratito. Esto va a perdurar por los próximos años y quienes van a pagar los costos van a ser todos los chilenos nuevamente. Bueno, camino para acá, un auditor me decía, bueno, quizás lo único bueno, doctor, es que ya cada vez queda menos para que se acabe este gobierno, porque pareciera ser que es la única solución para varios de los problemas que estamos teniendo. Estamos conversando con Catherine Montealegre, con Cristian Araya, aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quédese ahí que ya volvemos.
Ya estamos de regreso en Nuevas Voces, conversando con Catherine Montealegre y con el diputado Cristian Araya en esta edición de día lunes. Y como siempre, vamos a saludar a quienes también se conectan con nosotros a través de YouTube y que están además escribiendo activamente en el chat. Y que no se olviden de poner me gusta antes de continuar escuchando el programa. Saludos a Ramiro Gutiérrez, a Sebastián Popán, a que el otro día me lo encontré también en la proclamación de José Antonio Cast. Ahí pude poner cara con nombre, extraordinario poder hablar con nuestros auditores. A Flavia Zúñiga, a Rodrigo Codocedo, a también a María Victoria, a Gloria Martínez, a Regina Aquel, a Héctor Ramos, a Oriana Carrasco, a Cristina Cortés y a tantos otros que nos escriben desde distintos lugares del país y del mundo. Saludos desde Viña del Mar, por ejemplo, nos dice aquí Oriana Carrasco. A ver si es que alguien más nos dice aquí de otros lugares del país. Ahí, bueno, ya ahora que lo estamos pidiendo nos van a estar escribiendo. Saludos a Catherine, te felicito por tu claridad y coherencia, dice Miguel. Así que ahí manda hartos saludos. Deberían haber saludos aquí también al diputado Araya, si no le van a llegar al tiro de sus calcetineras también que tiene a lo largo de todo el país, no solo en su distrito, el diputado Araya. Vamos a saludar también a quienes hacen posible nuestro programa. En Capital te acompañan en tu presente y futuro, y para que puedas cumplir tus metas, descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítalos en fpcapital.cl. Caja 18 premia a los 3 mejores puntajes de la PAES 2024 con bonos de hasta 2 millones de pesos. Bonos exclusivos para afiliados y sus cargas inscritas. Últimos días. Conoce más y postula en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y tenemos nuevo programa en Radio Agricultura porque este lunes 21 de enero a las 21 horas llegan a Radio Agricultura Ellos, programa conducido por Cristian de la Fuente, Mauro Novoa y Cristian Lavé. Este será un espacio de conversación en donde los hombres podrán contar sus experiencias, sus gustos, sus hobbies, en una conversación divertida en donde las risas no faltarán. No te lo pierdas hoy a las 21 horas por Radio Agricultura y Agricultura TV. Bueno, otra de las cosas que pasaron después del programa el viernes, estuvo movido el fin de semana, no es solamente la votación en los distintos instancias de las comisiones del Senado, sino que también hubo un verdadero corazón abierto, un open heart, dirían los ciúticos, porque el Frente Amplio y una de sus representantes más conocidas, la diputada Gael Jomans, se mandó una frasecita que describió de manera clara, de manera nítida, lo que creemos aquellos que estamos en contra del préstamo, porque si va a quedar a cargo de los políticos, podríamos decir que vamos a dejar al gato a cargo de la carnicería. Y en poquito tiempo, incluso antes de que lo votara, ya dio a conocer cuál era verdaderamente su intención. ¿Y por qué la izquierda está tan contenta? Porque por un lado la derecha dice, o alguna derecha, los representantes de las directivas de Chile Vamos, dicen, no, este es un 6% que está absolutamente asegurado, nadie se lo va a quitar. Y un 1,5 es préstamo de ese 6. Bueno, resulta que la izquierda ahora dijo, ¿por qué estaba tan contenta? Escuchemos las razones que hay detrás de la posición del Frente Amplio en lo que manifestó la diputada Gael Jomans. Entonces, se pueden ir corriendo cercos en la medida que ese sea el horizonte, y yo apostaría a que no se devuelvan ese 1.5 a la capitalización individual, sino que se mantenga en el seguro social. Sí. Breve, conciso, pero claro y contundente. La apuesta de Gael Jomans y del Frente Amplio es que ese 1,5% no se devuelva, que se quede en el seguro social. Y hoy, si bien trató de aclarar los dichos de la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, dijo que su diferencia era con respecto al momento en el que eso se planteaba. No era una diferencia de fondo, no era una diferencia que tuviera que ver con que había que respetar la propiedad de los chilenos con respecto a este préstamo, sino que simplemente un momento, con respecto a la diferencia, ¿cierto?, que ella tenía, era con respecto al momento en el que se planteaba la discusión. O sea que simplemente un problema de timing. No hay que ser tan sinceros antes de que se vote. Después, quizás en unos añitos más, se pone en algún programa presidencial de algún candidato del Frente Amplio. ¿Cómo lo ve Catherine Montealegre?
Bueno, la verdad es que es preocupante que este tipo de personas, ¿cierto?, que no tienen escrúpulos en cierta manera en tratar de engañar en el momento, ¿cierto?, de tomar la decisión a las personas, como lo vemos con la presidenta del Frente Amplio, que dice claramente, oye, no, ¿sabes qué? Todos pensamos igual, todos pensamos eso, todos pensamos que el 1,5% no debería volver a las cuentas de capitalización individual, pero no lo digas ahora, guárdatelo, ¿cierto? Tratemos de engañar a las personas hoy día cuando tengan que tomar esta decisión, y la verdad es que eso es preocupante, porque yo creo que para quienes están en las casas y de repente dicen, bueno, es que esta discusión es tan técnica que yo no entiendo todos los detalles, me cuesta un poco comprender, porque algunos te dicen que no es reparto, otros te dicen que sí es reparto, otros te dicen que el 1,5 va a volver a tu cuenta individual, otros te dicen que no va a volver. La verdad es que aquí es, creo yo, la simplificación quizás un poco burda, pero decirle un poco a las personas, a ver, esto es súper simple, si tú tienes que prestarle plata al Estado, ya algo anda mal. O sea, si el Estado no tiene la suficiente rentabilidad, la suficiente, digamos, la suficiente plata para poder pagar mejores pensiones, es porque algo ya anda mal. En un país que no crece, en un país que hoy día tiene problemas, ¿cierto?, económicos, problemas de empleabilidad, en un país que hoy día, ¿cierto?, no está creciendo a pasos agigantados como sí lo hacía en otra época, en donde a las personas les cuesta mucho más encontrar empleo, ¿cierto? Prestarle dinero al Estado para que aumente las pensiones, y un dinero que además no te asegura hoy día que te lo va a devolver, y el día de mañana probablemente tampoco, porque si hoy día ya no tiene esa plata, no la va a tener el día de mañana, entonces algo anda mal. Y si eso no es capaz de hacer prender las lucecitas rojas, ¿cierto?, a quienes tienen que tomar la decisión respecto a la reforma de pensiones, yo creo que debería en cierta manera llamarles la atención y tomar más consideración, o por lo menos más responsabilidad en la toma de decisiones. Por lo menos a mí me hace mucho ruido, ¿cierto?, que hoy día estemos hablando de prestarle plata a un Estado que no es capaz de aumentar, ¿cierto?, los fondos de pensiones con la plata fiscal que hoy día tiene, y al mismo tiempo en donde todavía ni siquiera se sabe cuánta deuda pública tenemos en total, porque la plata de la misma reforma, ¿cierto?, no se incluye en esta deuda total pública del Estado, y eso también hace prender la alarma. Así que yo por lo menos creo que en esta reforma, y como lo decimos en el campo, no hay que poner la carreta antes que los bueyes, hay que analizar cada una de las indicaciones, y si esto no le da la garantía a las personas de que sus recursos, sus ahorros, ¿cierto?, van a estar en su cuenta individual, y que no va a existir, ¿cierto?, este préstamo con componentes de reparto, entonces no debería aprobarse esta reforma de pensiones. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, también intervino en el debate, asegurando que el acuerdo establece claramente la devolución del 1,5% de la cuenta individual de cada trabajador. Destacó que cualquier modificación futura dependerá de las evaluaciones que se realicen con el tiempo, y en vez de descartar radicalmente que exista la posibilidad de que se le quiten esos recursos que los trabajadores le prestarían al Estado, sostuvo que por ahora no hay cambios en lo acordado. Por ahora. Cristian Araya, ¿cómo lo ves tú? Mira, yo creo que si hay algo que podemos reconocerle a la izquierda es que a ratos es dramáticamente honesta, grotescamente honesta. ¿Qué es lo que quieren para Chile? Es lo que está plasmado en el texto constitucional del primer proceso. Ese es el proyecto país que sueña la izquierda radical. Y está ahí, con todas sus letras. Eso es lo que quieren. O sea, si tuvieran el poder, si tuvieran los votos, eso es lo que harían. Eso es lo que haría desde un Vladimir Milosevic a un Claudio Rego, que parecen un poquito más amistosos, pero no, ellos querían refundar el país. Lo mismo, obviamente, el Frente Amplio, el Partido Comunista. Bueno, en esta misma línea, hay que agradecerles también la sinceridad de, por ejemplo, la diputada Gael Jomans, donde ya abiertamente dice que no está dentro de sus intenciones que esto el día de mañana se vaya a devolver. Luego, en la misma línea, el senador Lagos Weber hace los mismos comentarios. La ministra del Trabajo señala que van a apostar por una inversión estatal en marzo. Entonces, yo creo, con lo que me puedo quedar y sintetizar todo esto, es que aquí el más honesto, transparente y claro para exponer el tema previsional fue el señor Stingo, cuando dijo que tu platita ya no es tu platita. Yo creo que al final del día eso lo sintetiza todo, porque la izquierda, si de cierta medida va a apoyar esto, es porque ve cómo se está abriendo la puerta para el reparto y para la destrucción del sistema. Yo estuve siguiendo bastante la discusión. Creo que hay que destacar el trabajo que haya realizado, por ejemplo, el diputado Benjamín Moreno, quien estuvo en las comisiones y de forma bien clara le explicó una y otra vez al senador Felipe Kast de por qué este era un reparto, cuáles eran las observaciones. Ahí hay una discusión muy interesante entre el senador Kast
y Luis Larraín de Libertad y Desarrollo, que a los que son tuiteros les recomiendo revisar. Creo que queda meridianamente claro cuál es la posición de cada uno y cuáles son los argumentos expresados en particular por Libertad y Desarrollo, que no es un think tank asociado al Partido Republicano, ni mucho menos, es históricamente a lo que era Alianza por Chile, a Chile Vamos. Bueno, y le está diciendo, ojo, y haciendo un montón de observaciones. Yo creo que es muy lamentable, insisto, en que esta decisión se tome entre gallos y medianoche, a mata caballo, o sea, a última hora. Estoy seguro que en los próximos meses van a empezar a aparecer un montón de problemas y van a venir los parches. No, sabes que tenemos que corregir esto, tenemos que corregir lo otro. Y mientras tanto, pagan los chilenos. Yo creo que aquí, insisto, hay que agradecerle a la izquierda porque al menos plasman de forma muy clara qué es lo que quieren, qué es lo que buscan. Lo que no puedo entender, y ahí a los senadores y diputados que pueden estar escuchando el programa, les hago la pregunta, si creen que con esto van a zanjar la discusión previsional, si con esto creen que la izquierda va a renunciar a tratar de destruir la AFP. Lo han dicho explícitamente que lo que quieren es ponerle fin a la AFP. Eso es lo que quieren. Lo que quieren es cambiar la Constitución. Eso es lo que quieren. Y da lo mismo el primer proceso, el segundo proceso, da lo mismo que la Constitución vigente esté respaldada una y otra vez, van a seguir en esa línea. Entonces, ¿qué los hace pensar que con esto va a terminar la discusión? Y, entre comillas, se va a ceder solo hasta acá. No lo sé, no lo logro entender, no logro entender esa lógica. Es cosa de revisar la historia de Chile del 90 en adelante, cómo progresivamente se fueron haciendo las cosas que pedía la izquierda, se sacaron los senadores designados, se modificó el sistema político, se cambió el sistema binominal, y no los ha dejado contentos absolutamente nada. Destruyeron los colegios particulares subvencionados cuando se metieron en educación, las reformas tributarias, ahora la reforma previsional, y así un montón de otras reformas que lo único que han hecho es daño a Chile, pero que no calman esta sed. Exacto. Y aquí hay una sola cosa, y con esto termino, Jorge. Yo creo que aquí hay una cuestión, no sé si de no comprender a esta izquierda radical, que puede ser legítimo, es una izquierda distinta a la de los 90, la concertación, o sea, es distinta. Pecar de ingenuos, que puede ser también decir, ¿sabes qué? Pensar muy bien de estos gallos, yo no confío ni en el Frente Amplio ni en el Partido Comunista, no confío en ellos, o de estar salvando los muebles. O sea, como ya, oye, ya tratemos de salvar esto, los muebles con esto y entreguemos lo demás porque estamos perdidos. El problema es que la inmensa mayoría de los chilenos no van a poder agarrar sus cosas e irse a vivir a Estados Unidos o Europa. Van a tener que vivir este país. Cuando el diputado Chalper celebra que Schmidt-Hebel señale que esta reforma tiene un 4, o sea, un 3,9.5 y logra pasar, o sea, es condenar a Chile a la mediocridad. Yo no puedo entender que un parlamentario, con la formación que tiene Diego, que tiene un doctorado en Alemania, se pueda quedar tan tranquilo y darse por cumplido con un 4 en una reforma previsional que va a afectar a los próximos 20, 30 años. Yo creo que Chile no se merece estar condenado a la mediocridad, y ese es mi llamado al menos a los senadores y a los diputados para que voten en conciencia y no le tengan miedo a que Chile sea grande, a que Chile progrese, a que Chile pueda recuperar la senda de desarrollo, y no a dedicarnos a salvar los muebles para que la cosa más o menos funcione por un ratito más. Bueno, hoy se votará en la sala del Senado, probablemente el día miércoles se convocará a la Cámara de Diputados para aprobarlo, y si se cuentan con los 40 votos de hoy en el Senado y 77 votos el día miércoles, se aprobaría la reforma sin necesidad de pasar a una comisión mixta. Llama la atención que incluso la encuesta que conversamos la semana pasada, la Academia, que mostraba un 68% de aprobación, en tan solo una semana cayó 8 puntos, luego de el sorprendente resultado que había tenido anteriormente. Lo que también sorprende es que todavía no le pregunten en la Academia, que siempre le preguntaba a la gente dónde quería que fuera el 6%, por segunda semana consecutiva no informa esa pregunta que era tan evidente y que siempre tenía una mayoría hacia la capitalización individual. Y también sorprende el cómo ya se están echando a la suerte las vestimentas, se están repartiendo las prendas de quién va a ser el que va a ponerle la firma a este proyecto, y aparentemente se va a llevar
el beneficio de aumentar las pensiones hoy, pero el día de mañana no sabemos cómo se va a financiar. El senador Felipe Cas sostuvo que recientemente, ¿cierto?, el acuerdo que hemos construido hace que esta reforma no sea del presidente Boric, y le respondió también Carolina Toá diciendo que era infantil la discusión sobre a quién atribuirle el mérito de la reforma. Hay algunos que están convencidísimos de que esto le va a ser fantástico electoralmente, pero si miramos, como les digo, con beneficio de inventario, los resultados de la CADEM y lo dividimos, por ejemplo, por quienes son de derecha, centro y izquierda en el espectro político, en la derecha tiene un 52% de rechazo. Entonces, en un año electoral, una reforma como esta, que evidentemente no cuenta con el apoyo del sector, de la derecha sociológica, puede ser un disparo en los pies a la luz de las elecciones de noviembre, Catherine Montealegre. Sí, bueno, la verdad es que espero que los diputados y los senadores, cuando tengan que votar, y esto no solo para quienes actualmente son parlamentarios, sino para quienes en el futuro tengan que ocupar estos cargos, lo hagan con la conciencia de que sus votos estén en libertad de conciencia, es decir, que lo hagan, digamos, con la responsabilidad de sus cargos y no pensando en una elección futura. Lo decía Jaime Guzmán, ¿cierto?, en su tiempo, que nosotros, especialmente la Unión Demócrata Independiente, no era un partido que se dejaba guiar por las encuestas o por, decisiones acomodaticias. Y yo creo que en este momento en particular Chile requiere volver a tener la confianza en aquellos representantes, ¿cierto?, que no estén pendientes de las encuestas, que no estén pendientes de una elección futura, que voten en conciencia en razón de la responsabilidad de sus cargos, en razón de lo que podría considerarse mejor, ¿cierto?, para los chilenos. Esta discusión de las pensiones es una discusión que lleva tantos años, de que las personas están esperando mejorar sus pensiones, pero no a costa, ¿cierto?, de una nueva burla. Y yo siento que si bien se ha hecho un gran esfuerzo por lograr un acuerdo, y en esto yo de verdad aplaudo a quienes han tenido la valentía de sentarse a la mesa, de poder conducir un cambio, de poder conducir un acuerdo, pero la verdad es que cuando uno ve cómo se está llevando adelante el acuerdo, uno ve que ni siquiera hay acuerdo en el acuerdo. O sea, y eso es complejo, porque puede traer condiciones en donde se firme un acuerdo sin que la letra chica del acuerdo se entienda a cabalidad. O sea, veíamos que el 1,5%, los sectores de derecha que firman el acuerdo te están diciendo, no, es que no es reparto, esto es capitalización individual, el 1,5% del préstamo va a ir a las cuentas individuales. Por otro lado, vemos al Frente Amplio diciendo todo lo contrario. Entonces, no hay acuerdo. Y si no hay acuerdo, entonces no debería firmarse una reforma con tanta prontitud. ¿Cuál es el apuro por cerrar una reforma que hoy día, cuyos elementos más importantes todavía no están claros? Esa es la pregunta. Estamos conversando con Catherine Montealegre y con Cristiana Araya. Vamos a nuestra última pausa y ya volvemos aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quédese. Ya estamos de regreso en Nuevas Voces, conversando con Catherine Montealegre y con Cristiana Araya en este día lunes 27 de enero. Saludos también a quienes están con nosotros en toda nuestra red de radioemisora y también en YouTube y en redes sociales, en Instagram, en Twitter, que se transmite también en vivo. Póngale me gusta, estamos llegando a los 150 me gusta. Con su ayuda podemos superar esa meta y llegar a acercarnos a los 200. Saludos también a Andrea Becerra, que está conectada, a Marcela Rojas, a Víctor González, a Ramiro Vikingo Sangüesa, mira, buen nombre, ¿eh? A Nemesio Melo, a Fabián Astudillo y a tantos otros que están escribiendo también en el chat de YouTube. Para terminar el tema anterior, porque después quiero unos minutitos que hablemos con Catherine Montealegre sobre la tragedia que sucedió también en San Juan de la Costa y evidentemente que conversemos eso, pero antes de eso veía declaraciones hasta hace poco de varios senadores que se estaban desmarcando del acuerdo. Hablan de letra chica, reguleque, Transantiago previsional. Son algunos de los argumentos, de las razones que han entregado los integrantes, ¿cierto?, de la bancada en contra de esta propuesta. Uno de ellos, la ex ministra y senadora Jimena Rincón, quien también sacó un video en redes sociales bastante duro porque no quedó conforme con las medidas comprometidas con el gobierno en la Comisión de Hacienda. También pares de la Cámara Alta como el senador Kuschel de Renovación Nacional e incluso el senador Araya del PPD cuestionaron además el poco tiempo para analizar los cambios. ¿Cómo lo ves, Cristiana Araya? Yo creo que desde la ultraderecha, la senadora Rincón
nos toca una campana de alerta de las consecuencias que puede tener esta discusión a matacayo. Yo insisto, es incomprensible y va a ser algo que va a dar mucho que hablar y lamentablemente va a generar una desconfianza permanente en cuáles fueron los tratos reales de este acuerdo, de por qué se votó de esta forma. No hubo una discusión. Mira, y esto se lo dije directamente a la presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Cariola. Le dije, con esto están convirtiendo la Cámara de Diputados en un buzón. Hay algunas cosas que no logro entender. En comité de la Cámara de Diputados se nos solicitó la unanimidad para que la Comisión de Trabajo analizara lo que iba a enviar el Senado. ¿Y saben quiénes se opusieron? El comité del Frente Amplio, del Partido Socialista, de la UDI y del Partido Comunista. Entonces, no logro entender por qué no quieren dar espacio para que se analice y se vayan y se adviertan los posibles errores. Si las consecuencias pueden ser muy graves, estamos hablando de miles y miles de millones de pesos, puede significar un pequeño detalle en la redacción de este proyecto de ley. Entonces, no lo entiendo, no entiendo esta premura, el tratar de pasarlo a finales de enero, o sea, como para que en febrero la cosa se enfríe y en marzo lleguemos pensando en otra cosa. O sea, de verdad no logro entender. Al menos, y aquí quiero ser también meridianamente honesto, esto no va a quedar a finales de enero. O sea, nosotros le vamos a reforzar en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio, en agosto, en septiembre y en octubre y en noviembre a todos aquellos que van a votar a favor de esta reforma. Y se lo digo directamente y me hago muy responsable con los parlamentarios de mi distrito. Cuando estén en la papeleta, cuando estén en los carteles, me voy a preocupar especialmente de recordarle a todo el distrito cómo votaron. Porque de una vez por todas hay que hacerse responsable. No podemos apostar que esto termine en enero, ya todos nos vamos a vacaciones, y en marzo como si nada. Esto tiene consecuencias que son muy graves. Entonces, insisto, aquí van a tener que hacerse responsables, al menos desde el Partido Republicano. No vamos a olvidar ni dejar pasar esto en marzo y como que después hay que contar de nuevo la historia. A mí hay cosas que me preocupan, hay varios senadores que ya están levantando la voz, senadores de RN, de Social Cristiano, del Partido Republicano. Hay diputados, el diputado Lavé de la UDI, la diputada Flores de RN, que han dicho directamente que van a votar en contra. Yo no sé cómo van a actuar algunos otros parlamentarios. Yo sé que hay varios que tienen dudas. Parlamentarios de Chile Vamos se nos han acercado y nos han dicho directamente, oye, ¿cuáles son sus observaciones? Es que estamos, algunos pocos con dudas, en particular los que son independientes dentro de los partidos están con algunas dudas, eventualmente algunos van a votar en contra, pero insisto, esto es una cuestión muy grave para votarla de la forma en que se está haciendo, sin discusión, sin análisis, y esperemos, o sea, y van a tener que responder por qué lo hicieron así. Y ojo a no renunciar a revertir las malas reformas, y esta sin duda que si se aprueba a estar en la línea de las malas reformas. Antes que se nos vaya el tiempo, Catherine, tú querías hablar de esta tragedia que remece a la región de los lagos porque 4 personas fallecieron en una lancha turística. Además, se sabía que habían otras personas que estaban desaparecidas, 3 mujeres al menos seguían desaparecidas, y según las declaraciones de algunos de los afectados señalaban que la lancha venía llena, que habían como 7 personas extra, que el capitán venía solo acompañado de una niña, y que incluso ya iban bastante mojados porque las olas entraban a la lancha, y tú me contabas que esta no es primera vez que se ve una tragedia de esta característica. Sí, la verdad es que ayer terminó la noche bastante triste por esta noticia de la trágica, ¿cierto?, muerte de 4 personas, 24 personas que también fueron atendidas y otras 4 que se mantienen desaparecidas en esta tragedia marítima, ¿cierto?, que azotó a la comuna de Río Negro, que además se dio en las costas de la provincia de Osorno, y que es lamentable porque de este tipo de cosas normalmente no se habla en Chile, no se habla de las condiciones en las que muchas personas tienen que viajar o trasladarse, de la falta, ¿cierto?, de transporte seguro para que las personas puedan movilizarse a los diferentes sectores. Y en esta época estival, en época de vacaciones, ¿cierto?, en donde las personas están viajando constantemente,
constantemente, en donde viajan también a las fiestas religiosas. Años anteriores habíamos visto cómo en visitas a la Virgen de Candelaria en Maullín también se habían realizado maniobras que terminaron con tragedias, ¿cierto?, marítimas por lanchas que naufragaban porque iban muy llenas de pasajeros o turistas, o porque se enfrentaban a condiciones climáticas que hacían que estas embarcaciones, ¿cierto?, no llegaran a puerto y que hubieran vidas que lamentar. Yo de verdad le quiero enviar un abrazo cariñoso a todas las familias que están lamentando la pérdida de un familiar, de un ser querido, también a las personas que no pierdan la fe, que nos unamos en oración para que las personas que están desaparecidas aparezcan. Lamentablemente estas son las situaciones que pasan en Chile, no solo en las islas o en las costas de nuestro país, sino también, y no solo en periodo estival, sino también muchos alumnos, ¿cierto?, que en época educacional tienen que viajar también en estas condiciones y que nadie lo pone como prioridad en un país bastante centralizado, donde pareciera que las grandes, digamos, importancias son lo que pasa en la región metropolitana o en las capitales regionales más grandes y no lo que pasa en los sectores más aislados de nuestro país. Así que espero sea un llamado de atención para que efectivamente se ponga el foco en solucionar, dar mayor seguridad, evitar este tipo de tragedias en los sectores más aislados y por sobre todo que podamos tener autoridades que no solo se preocupen de lo que pasa en Santiago no es Chile, y las regiones necesitan también de este apoyo. Sin duda que sí, le enviamos también nuestras condolencias a la familia. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, estamos terminando nuestro programa. Agradecerle muchísimo a todos nuestros auditores. Estamos cerca, punto a punto de llegar a los 200 me gusta, si nos ayudan antes de que se vayan del programa también para poder llegar a más personas. No olvides seguirnos en todas las redes sociales en @Voces por Chile, en Instagram, en Twitter, en TikTok y evidentemente también en nuestros programas paralelos como el podcast de Voces por Chile, que también mañana vamos a ir absolutamente en vivo en la tarde. Vamos a estar ahí compartiendo con Paz Charpentier y también con Tomás Bengolea, quien vuelve mañana. No olvide que los lunes y los miércoles Tomás está en su práctica, así que mañana tendremos al conductor oficial. Agradecerle muchísimo a mi querida Catherine Montelegre por habernos acompañado el día de hoy, además presencial aquí en el estudio. También agradecerle al diputado Cristian Araya, que desde algún lugar de Chile también se conectó con nosotros y hizo el esfuerzo. Te extrañamos, Cristiana, así que para la próxima tiene que estar presencial. De todas maneras, la próxima semana estoy presencial. Excelente, y a todos ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nosotros nos encontramos mañana a la 1 de la tarde. Usted quédese en Radio Agricultura porque ya viene Deportes en Agricultura y que tenga una bonita tarde. Nos vemos. Chao, chao.